Cuando pensamos en grandes ciudades, casi siempre imaginamos edificios nuevos, rascacielos modernos y proyectos gigantes que prometen cambiar el horizonte. Pero hay una parte del mundo de la construcción que a veces resulta todavía más impactante: las demoliciones. Y no hablo de derribar una casa o una estructura pequeña. Hablo de torres enormes, edificios históricos y estructuras industriales gigantes que durante años dominaron el paisaje, hasta que llega el día en que caen en segundos. Lo más impresionante de todo es que estas demoliciones no son solo espectáculo. Detrás de cada implosión hay cálculos exactos, ingeniería, evacuaciones, planes de seguridad y mucha precisión. En este recorrido vamos a ver algunas de las demoliciones más altas e impactantes del mundo, y te aseguro que varias de estas historias son tan sorprendentes como cualquier megaproyecto. Número 8. Ocean Tower. Nuestra primera historia ocurre en South Padre Island, en Texas. La Ocean Tower era una torre de aproximadamente 115 metros de altura. El proyecto prometía mucho lujo: condominios exclusivos, piscina, gimnasio y hasta zonas de spa para los residentes. Todo sonaba como una inversión de alto nivel. Pero después de cerca de 2 años de construcción, comenzaron a aparecer problemas graves. Los constructores detectaron grietas en columnas de soporte. Eso ya era una señal muy preocupante. Luego descubrieron el problema principal. La base de la torre se había hundido casi 40 centímetros. Por esa razón, el edificio comenzó a inclinarse y terminó ganándose un apodo muy llamativo: la Torre Inclinada de South Padre. Durante un tiempo se pensó en reparar la estructura, pero cuando los ingenieros analizaron el daño, concluyeron que arreglarla sería demasiado costoso y poco viable. La demolición se volvió inevitable. En diciembre del año 2009, una empresa especializada realizó una implosión controlada. En ese momento, esta estructura de concreto fue considerada una de las más grandes de su tipo en ser demolida con explosivos. Por seguridad, cerraron el parque cercano durante ese día. Aún así, muchas personas lograron ver la caída desde hoteles y restaurantes cercanos. Imagínate esa escena: un proyecto de lujo que nunca llegó a completarse, cayendo frente a todos en cuestión de segundos. Número 7. Landmark Tower. Seguimos en Texas, pero ahora en Fort Worth. La Landmark Tower tenía una altura aproximada de 116 metros. Cuando abrió al público en el año 1957, era el rascacielos más alto de la ciudad. Además, tenía un detalle muy especial en la parte superior: un enorme reloj digital giratorio que fue considerado uno de los más grandes del mundo. Era una torre emblemática, un verdadero símbolo urbano. Durante años estuvo ocupada, pero con el paso del tiempo terminó completamente abandonada. Y como si eso fuera poco, en marzo del año 2000 un tornado golpeó la estructura y le causó daños importantes. Después de ese evento, la decisión fue clara: había que demolerla. En el año 2006, la implosión requirió evacuar alrededor de 15 manzanas de la ciudad. Con poco más de 360 libras de explosivos, la torre cayó en apenas unos minutos. Un edificio que había marcado una época desapareció casi de inmediato. Más adelante, el terreno fue reutilizado para nuevos proyectos, y eso se repite mucho en estas historias. Lo que cae muchas veces deja espacio para una nueva etapa. Número 6. Eiffel Tower. Ahora viajamos a Frankfurt, en Alemania. La Eiffel Tower medía aproximadamente 116 metros y formaba parte del campus de la Universidad Goethe. Durante un tiempo fue considerada la torre más alta demolida en Europa. Al inicio, el plan era desmontarla poco a poco, pieza por pieza. Pero ese proceso era lento y generó muchas molestias entre los residentes cercanos. Entonces, se tomó una decisión más radical: demolerla con explosivos. La noticia llamó tanto la atención que más de 30.000 personas asistieron para ver la implosión en vivo en el año 2014.
La caída fue muy precisa. Primero colapsó la parte de concreto que rodeaba el núcleo del edificio. Luego, el núcleo fue separado por explosiones en diferentes niveles. Una parte cayó hacia el sur y la otra hacia el norte. Fue una demolición muy técnica y espectacular. Después, el terreno permaneció un tiempo vacío, hasta que finalmente se desarrolló una nueva torre moderna de uso residencial y hotelero. Una transformación completa del lugar. Número 5. Golden Flower Building en Xi'an. En la ciudad de Xi'an, en China, se demolió una de las estructuras más altas del país en su momento. El Golden Flower Building tenía aproximadamente 118 metros de altura. Había sido construido en el año 1996, pero permaneció sin uso durante muchos años. Aunque tenía propietario legal, el edificio prácticamente no cumplía ninguna función. Renovarlo resultaba demasiado costoso. Por eso, se tomó la decisión de demolerlo. Antes de la implosión, la empresa encargada preparó el área con mucho cuidado. Incluso excavaron una zanja alrededor del perímetro para reducir el impacto de la explosión. Se utilizaron grandes cantidades de explosivos y miles de detonadores para sincronizar la caída. Cuando llegó el momento, la torre colapsó y se convirtió en enormes montones de escombros. La implosión fue rápida. La limpieza, no. Retirar todos los restos tomó más de 70 días. Después de despejar el terreno, comenzó la construcción de un nuevo complejo con espacios comerciales y residenciales. Otra vez vemos el mismo patrón. Demolición, limpieza y renacimiento urbano. Número 4. Ted L. Hudson S. Department Store. Este caso ocurrió en Detroit, en Michigan, y fue una demolición verdaderamente legendaria. El J. L. Hudson S. Department Store fue construido en el año 1911. No era solo un edificio alto, era un ícono de la ciudad. Tenía tiendas, oficinas y una presencia enorme en el centro urbano. Con una altura aproximada de 134 metros, llegó a ser la tienda por departamentos más alta del mundo cuando abrió. Después de más de 80 años de operación, fue demolido en el año 1998. La implosión fue tan impactante que alrededor de 20.000 personas acudieron a verla. La fuerza de la explosión fue tan grande que rompió ventanas en edificios cercanos ya abandonados. Incluso causó daños accidentales en una parte del sistema de tren elevado de la ciudad. Eso muestra la magnitud real de este tipo de demoliciones. No es solo ver caer un edificio, es sentir la potencia de una operación gigantesca. Número 3. Brayton Point Power Station. Aunque este caso no es un edificio tradicional, merece estar en la lista por lo impresionante de su demolición. La planta de energía Brayton Point, en Massachusetts, operó durante décadas desde los años 60. Después de cerrar, comenzaron las demoliciones de sus estructuras más grandes. En el año 2019 se derribaron 2 torres de enfriamiento gigantes. Cada una medía aproximadamente 152 metros de altura. La implosión estableció un récord para torres de enfriamiento de ese tamaño demolidas de forma controlada. Personas de muchas zonas cercanas viajaron para ver el momento en vivo. Y no era para menos. Estas torres eran enormes y su caída fue brutal. En los meses siguientes continuaron demoliendo otras partes de la planta. Además, parte del metal generado terminó provocando incendios días después, lo que hizo toda la historia todavía más caótica. Número 2. Mena Plaza. La Mena Plaza estaba compuesta por 4 torres de aproximadamente 165 metros cada una. Aunque nunca se completaron, se convirtieron en una de las demoliciones más impactantes por escala. El proyecto comenzó en el año 2007, pero se detuvo años después por disputas y problemas de financiamiento. Las torres quedaron abandonadas, gigantes incompletos en medio de la ciudad. En el año 2020, las autoridades de Abu Dhabi decidieron demolerlas como parte de un plan de renovación urbana.
El equipo analizó cuidadosamente las estructuras y el entorno para garantizar una implosión segura. Se usaron miles de libras de explosivos plásticos. Primero colapsaron varias torres y segundos después, todo el conjunto quedó reducido a montañas de escombros. Fue una demolición impresionante por tamaño y por coordinación. Número 1. Power Station Westerholt. Cerramos con una demolición que sorprende por su altura extrema. No era un edificio como tal, sino una chimenea industrial en Alemania. La chimenea de la central Westerholt alcanzaba aproximadamente 337 metros de altura. Eso la convirtió en una de las estructuras controladas más altas en ser demolidas. Fue construida en el año 1981. Después de que la central dejó de funcionar, la chimenea fue programada para su demolición. La estrategia consistió en colocar explosivos en dos niveles distintos para controlar la caída. Una detonación en la parte inferior y otra en una zona media. El evento atrajo a tantos espectadores que incluso retrasó el cronograma de demolición. Cuando finalmente cayó, aquella estructura gigantesca se convirtió en un enorme montón de escombros. Una imagen impresionante. Una estructura visible desde muy lejos, desapareciendo en segundos. Y eso es lo que hace tan fascinantes estas historias. No se trata solo de destrucción. Se trata del final de una etapa y del inicio de otra. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas demoliciones te impactó más? ¿La Ocean Tower, la Mena Plaza o la gigantesca chimenea de Westerholt?